Biblia ahí en Marcos 9. El día de hoy estaremos viendo por tercera semana consecutiva este capítulo en el cual hemos visto a Jesús en el monte de la transfiguración mostrando su gloria divina a Juan, a Pedro, a Jacobo, y al mismo tiempo desafiando estas ideas mesiánicas que cada uno de estos hombres tenían preconcebidos. Y veíamos también que Jesús cuando descendió del monte de la transfiguración, se encuentra con un hombre desesperado, con un hombre angustiado, que se acerca a Jesús y le cuenta que ha traído a su hijo, pidiéndole a los discípulos de Jesús que pudieran ayudarle, pues su hijo estaba endemoniado. Pero los discípulos no pudieron expulsar este espíritu, así que Jesús, un tanto decepcionado de la falta de fe tanto de la multitud como de los discípulos, le pide al padre que traiga al niño y responde con esta frase que vimos la semana: ¿cómo? Si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Veíamos la semana pasada cómo este hombre le decía: creo, aumenta mi fe, y cómo Jesús obró a través de esta fe la libertad de este joven que estaba como muerto, dice ahí la palabra. Pero el día de hoy vamos a ver en nuestro pasaje en Marcos 9, del versículo 30 al versículo 50, la condición de siervo y la humildad son la clave hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. El día de hoy, a través de este pasaje, quiero convencerte de que la condición de siervo y la humildad son la clave hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Así que vamos a dar lectura de nuestro pasaje y ponemos este tiempo también en manos del Señor. Versículo 30 dice así: saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido que si quién de ellos será el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratando de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, a donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos
ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Marcos comienza diciéndonos que Jesús caminaba con sus discípulos hacia Jerusalén. Ellos habían emprendido este viaje hacia Jerusalén y mientras pasaban por Galilea, nos dice el pasaje que Jesús enseñaba a sus discípulos de una manera en la cual de una manera tal que no quería ser interrumpido. Así que él no quería que reconocieran o que estuvieran ahí, porque recordemos que la gran mayoría de las veces que Jesús estaba en esta región, multitudes le seguían, y particularmente Marcos nos dice que Jesús buscó estar apartado, como cuando tienes algo muy importante que decir y no quieres que nadie te interrumpa. Se apartó de todos para poder enseñar a sus discípulos. Y después de la confesión de Pedro que vimos hace algunas semanas en Marcos 8, Jesús le dijo a sus discípulos por primera vez que el Hijo del Hombre sufriría y padecería y sería rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sería muerto y después de 3 días resucitaría. Esta fue la primera vez que Jesús le dijo a sus discípulos acerca de esto. Después, desde este punto hasta su llegada a Jerusalén, Jesús se concentraría en preparar a los discípulos para aquello que vendría, que sería su muerte y su resurrección. Pero ahora Marcos nos narra por segunda vez que Jesús hablaba a sus discípulos abiertamente y enseñaba a sus discípulos en este espacio cerrado, en este tiempo particular que había tomado para con ellos. Abiertamente hablaba de su inminente muerte y de su resurrección. Pero los discípulos seguían sin entender. Ellos no entendían lo que les decían, ni querían pensar quizá en ello. Sin embargo, el Señor Jesús se muestra insistente, enfrentándolos nuevamente al hecho ineludible de la muerte en la cruz. Por otro lado, cuando comparamos este primer aviso que Jesús dio a los discípulos que debería de morir, nos podemos dar cuenta que en esta segunda ocasión Jesús añade una frase. Él dice, el Hijo del Hombre será entregado. En la primera ocasión les dijo, el Hijo del Hombre padecerá, morirá. Pero en esta ocasión Jesús le está diciendo, el Hijo del Hombre será entregado. Y morirá y será crucificado y resucitará al tercer día. Sigue diciendo. Jesús ya sabía que en ese momento había entre ellos uno que le traicionaría, le entregaría a las autoridades para que pudiera padecer. Hermanos, era necesario que Jesús fuera entregado en manos de los hombres malvados para que el cumplimiento de la voluntad del Padre fuera sobre Jesús. Era necesario que Jesús padeciera y sufriera por manos pecadoras para que se cumpliera el propósito mesiánico de Jesús. Algo que los discípulos no entendían. Y si bien esto estaba ocurriendo en un aspecto o como en un nivel humano, desde otra perspectiva podríamos también decir que fue Dios mismo quien entregaría a su propio Hijo, de acuerdo a un plan divino trazado desde la eternidad. Incluso el apóstol Pablo en Romanos 8:32 lo dice de esta manera: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Es decir, hermanos, el Padre entregaría a su Hijo. Ciertamente Judas lo haría, pero el Padre era el que estaba entregando a su Hijo
a cada uno de nosotros, para que muriera por cada uno de nosotros. Los discípulos no entendían cómo Jesús podía ser entregado en manos de hombres. Durante mucho tiempo, ellos habían visto a Jesús enfrentarse contra las fuerzas hostiles de los demonios sin que pudieran hacerle absolutamente nada. Habían visto a Jesús levantar a personas de la muerte. Habían llegado a estar acostumbrados a ver este poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo podrían unos débiles hombres llevar a la muerte a Jesús cuando ni siquiera una legión de demonios había podido hacerle frente? Para los discípulos, esto de ser entregado en manos de los hombres implicaba quizá debilidad, impotencia. Es como si les estuviera diciendo que iba a llegar un momento en el que sería incapaz de salvarse a sí mismo. En la mente de ellos quizá esto estaba sucediendo. Y todo esto, hermanos, no encajaba con lo que ellos estaban acostumbrados a ver de Jesús. No encajaba con el concepto que ellos tenían de cómo sería el Mesías. El reino de Dios que Jesús había venido a instaurar en el corazón de los hombres no se podía basar en el poder, sino en el increíble amor de un Dios todopoderoso que es capaz de morir y resucitar otra vez. Los discípulos no pudieron procesar lo que Jesús dijo acerca de su destino. Ellos no podían entender cómo aquel que había venido a instaurar su reino en la tierra iba a morir. Y esto es algo constante que hemos venido desde el versículo 1 de Romanos 9 viendo. Ellos no entendían por qué estaba sucediendo esto. ¿Cómo podía Jesús ser el Hijo de Dios, el Mesías, y tener que morir? Luego vemos en el pasaje que llegan a Capernaum y que entran a la casa, tal vez era la casa de Pedro. Y ahí Jesús les pregunta que habían estado discutiendo entre ellos en el camino. ¿Qué es lo que ustedes vienen discutiendo? ¿Qué es lo que vienen cuchicheando, dijéramos por ahí? Pero ¿sabes cuál fue la respuesta para esa pregunta? Silencio. No respondieron nada, porque ellos sintieron vergüenza y por eso no dijeron nada. Jesús les acaba de decir que estaba camino a Jerusalén para sufrir y morir, y ellos discutían: ¿quién será el número 1 entre nosotros? ¿Quién va a ser su mano derecha? Qué tristeza que aquellos hombres que estaban pasando tiempo con Jesús, que habían escuchado que Jesús iba a la cruz mientras iban en este camino que los había instruido. Qué triste que estos hombres discutían sobre cuál de ellos era el más importante. Qué rápido se les había olvidado el anuncio de que Jesús les había hecho acerca de su muerte. ¿Te imaginas a Jesús en ese camino rumbo a Capernaum caminando? Acaba de decirles: voy a morir, seré entregado, uno de ustedes me va a entregar. En pocas palabras les estaba diciendo. Y estos atrás diciendo: oye, ¿quién será el mayor de nosotros? ¿Quién crees que vaya a ser el mano derecha de Jesús? ¿Quién habría imaginado que unos sencillos pescadores pudieran estar movidos por un deseo de engrandecimiento personal, orgullo, cuando seguían a Jesús? ¿Quién iba a decir que este mismo pensamiento de los discípulos está muy presente en cada corazón en este lugar? Porque con mucha frecuencia todos los que estamos aquí pensamos que merecemos más de lo que tenemos, o que incluso merecemos más
de lo que los demás nos dan. A veces escondemos este orgullo bajo un manto de supuesta humildad, pero finalmente lo que buscamos o lo que queremos es que los demás se fijen en nosotros, que nos valoren. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a estos? Ellos no preguntaron nada, pero Jesús conocía el corazón de estos hombres. Él sabía que ellos venían diciendo: ¿quién irá a ser el mayor de nosotros? Y Jesús se sienta, dice el pasaje, llama a sus discípulos. ¿Qué significa esto? En el tiempo de Jesús, los rabinos, Jesús en este momento, y me encanta porque Marcos es específico, es muy claro, nos da detalles muy específicos. Nos dice: Jesús se sentó y llamó a sus discípulos. Y es que en el tiempo de Jesús, los maestros, los rabinos, no enseñaban parados a sus discípulos, sino que se sentaban en algún lugar para poder enseñar a sus discípulos, y la gente se sentaba alrededor para poder escuchar las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver qué les dijo Jesús. Les llama, les dice: siéntense aquí conmigo. Y fíjate qué les dice Jesús a sus discípulos. Versículo 32 en la segunda parte. Recuerda, les dijo Jesús: ¿qué vienen ustedes cuchicheando? ¿Qué vienen alegando? ¿Qué vienen discutiendo? No contestaron nada. Pero fíjate lo que les dice Jesús: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Te imaginas a los discípulos cómo se han de haber quedado? La cara así de: nos venía escuchando, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo pasó esto? Jesús estaba confrontando los valores y las aspiraciones de cada uno de estos hombres. Cada uno de nosotros deseamos ser exitosos y no fracasar. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo estar satisfechos con lo que tenemos? Soñamos cada día alcanzar más y más y más y más y más. Ahora, no quiere decir que esté mal desear, no quiere decir que esté mal desear aspirar a mejores cosas o a tener más. Pero los valores del reino de Dios son completamente opuestos a los de este mundo. Jesús les estaba enseñando que se llega a la plenitud de la vida no por medio de aquello que tienes, no por medio de aquello quien tú eres. Se llega a la plenitud de la vida por medio de la negación de uno mismo. El grano de trigo solo da frutos si primero muere. Los pobres de espíritu son los bienaventurados, son los herederos. Y que aquel que quiere ser primero, que quiere llegar a ser el primero, será el servidor de todos. Pareciera como que totalmente contrario a lo que este mundo enseña. Es necesario, hermanos, por lo tanto, que si queremos seguir a Jesús, primero necesitamos romper con los moldes de este mundo, porque la grandeza en el reino de Cristo no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir. Si tú recuerdas, hace algunas semanas el pastor Emanuel nos decía que Jesús les decía que no dijeran quién era Él. Y una de las razones era porque si la gente lo sabía, lo iba a querer poner como rey, políticamente hablando. Y Jesús no había venido a gobernar sobre la tierra. Jesús había venido a libertar, a servir. Jesús te estaba diciendo que primero necesitamos romper los moldes. La grandeza en el reino de Cristo no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir. No en buscar los primeros puestos, sino en ser los primeros en poder servir. Jesús no estaba diciendo que el cristiano no debe de ser una persona que busque crecer o ambicionar o con deseo de superación. Lo que Jesús estaba diciendo era que si hay el deseo de grandeza, si realmente quieres ser el primero, debes
debes escoger ser el último. ¿Cuántos cuando nos invitan a una fiesta o a algún lugar donde están regalando algo, queremos estar hasta adelante en la primera fila, ser el primero al que le van a dar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque eso es algo que está en el corazón. Buscamos querer ser los primeros. Aunque sepamos que hay para todos, yo quiero ser el primero. Oye, pero tranquilo, ¿va a alcanzar para todos? Sí, pero yo quiero ser el primero. ¿Por qué? La clave, hermanos, de la grandeza en el reino de Dios, nos está diciendo Jesús, es el servicio y la humildad. El problema es que la gran mayoría de nosotros no asociamos la grandeza con el servicio. Nos cuesta mucho trabajo. Creemos grandeza, pero sin humillación. Pero Jesús dice, no se obtiene de esa manera. Y para poder ilustrarlo, Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos diciendo, el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Qué es algo que caracteriza a un niño? ¿Acaso no un niño depende de un adulto, de su padre? Un niño no nos puede dar. Siempre necesita cosas, necesita cuidados. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería ilustrar por medio de aquel niño? El Señor estaba completando en su enseñanza y quería que les quedara claro que para llegar a ser grandes en el reino de Dios, debían poner al servicio, deberíamos de ponernos al servicio de los últimos de la sociedad, como en este caso estaba ejemplificando, ilustrándolo con un niño. Un niño que no tiene riquezas, ni influencia, quizá ni peso o importancia en el mundo. Siempre, hermanos, somos muy dados a buscar la amistad, a servir a aquellos que nos pueden hacer favores y que de alguna manera podemos sacar alguna ventaja o alguna utilidad de esa amistad o de esa relación. Y muchas veces evitamos asociarnos con aquellos que solo necesitan de nuestra ayuda y nos pueden dar nada a cambio. ¿Y yo qué voy a ganar? ¿Has escuchado esa frase? ¿Y yo qué gano? Desgraciadamente, hermanos, el ser humano tiene esa tendencia. Pero Jesús les está enseñando a los discípulos en este momento y nos enseña a nosotros también a buscar no a los que nos pueden hacer favores, sino a aquellos a quienes nosotros se los podemos hacer. Preferiblemente aquellos que no nos van a poder devolver lo que hagamos por ellos. Lo importante, hermanos, por lo tanto, no es cada uno de nosotros. Lo importante, hermanos, no era los discípulos mismos, sino que la preocupación debería ser el honor y la gloria de Cristo. ¿A qué voy con esto? La forma de preocuparse unos por otros es sirviendo al otro. Y a través de servir al otro, estamos sirviendo a Cristo. No lo dijo de esta manera: aquel que recibe a uno de estos niños en mi nombre, no solamente me está recibiendo a mí, sino está recibiendo a aquel que me envió. Hermanos, cuando nos servimos unos a otros, cuando no buscamos ese primer lugar, cuando no estamos interesados solamente en ser el primero para poder tener reconocimiento, sino que buscamos ser los primeros al servir, estamos sirviendo a personas sencillas, a personas que quizá no nos puedan devolver nada, pero lo estamos buscando con la preocupación de dar gloria y honor a aquel que vino a servirnos, aun sin nosotros merecerlo. Versículo 38 al 41. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí.
Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Porque el cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. La actitud de los discípulos había quedado clara. Ellos se sentían orgullosos de contar con este monopolio absoluto de Jesús. Si tú recuerdas, y la semana pasada constantemente lo dije, ellos se les había sido dada la autoridad para ir, echar fuera demonios, sanar enfermos y para enseñar y para predicar el evangelio. Cuando ellos habían sido enviados para preguntar, el Señor les había dado esa autoridad, y esto les había llevado quizá a pensar que ellos tenían esa exclusiva, que eran los únicos colaboradores de Jesús en la obra del reino. Así que cuando vieron a alguien que no era de su grupo, lo que hicieron fue tratar de detenerle. Así que, ¿sabes qué? Aquí te estás metiendo en un terreno que no te corresponde. La semana pasada veíamos cómo los mismos discípulos habían sido incapaces de echar fuera el demonio de este muchacho. Incluso estaban frustrados y le dijeron a Jesús: oye, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Pero ahora ellos estaban queriendo impedir que este hombre que obraba en el nombre de Jesús hiciera lo que ellos con tantas dificultades no habían conseguido. Quizás estaban hasta celosos de lo que estaba pasando. Juan no dice, no te estaban siguiendo a ti, sino que Juan, cuando se mete en la conversación, le dice: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. No le dice, porque no te sigue. Sino fíjate lo que dice el versículo 38 al final. Lo detuvimos, ¿por qué? Porque no nos seguía. ¿A quién? Seguramente Juan estaba preocupado aquí no solo por proteger la santidad del nombre de Jesús, pero también por proteger ese estatus especial. Somos los discípulos de Jesús. Quizá la gente, como este hombre, ya había reconocido lo que ellos hacían y le traían a los enfermos y los endemoniados ¿sabes? Porque la gente conocía lo que ellos estaban haciendo ya. Ellos eran los discípulos los que estaban haciendo milagros en el nombre de Jesús también. Pero Jesús les dice, no se equivoquen, no le impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Este hombre, el cual no tenemos mucha información, este hombre estaba sirviendo. Estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Si estaba echando fuera demonios, estaba ayudando a personas que estaban endemoniadas, que estaban siendo oprimidas, como el joven que vimos la semana pasada. Y si bien, como lo dice el pasaje, no formaba parte del grupo de los apóstoles, este hombre estaba actuando de acuerdo con lo que el nombre de Jesús significaba: libertad al oprimido. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, estableció un principio muy parecido. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Según Pablo, obrar por el Espíritu implicaba aceptar las implicaciones doctrinales, prácticas en el nombre del cual ellos estaban echando fuera, el nombre que era el nombre de Jesús. La cuestión iba un poco más al fondo del corazón de los discípulos. No era nada más porque no les seguía. Este pasaje estaba hablando acerca de que este hombre que ellos no conocían, que no les seguían, estaba al servicio del Señor. Por la forma en la que los discípulos se referían a este hombre, de que no iban con ellos pareciera que no lo estaban considerando no nada más como un hermano, sino que lo estaban considerando un enemigo, como alguien que fuera como un tipo opositor, alguien que estaba como en otro bando de ellos. ¿Y cómo se le llama esto?
Esto, hermanos, ponía en evidencia que la actitud de los discípulos hacia este hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo no era la correcta. Hay muchas personas creyentes que no adoran como tú y yo adoramos, que no comparten la misma confesión de fe que nosotros quizá, que ministran en el nombre de Jesús y que tenemos que apreciar y que tenemos que abrazar auténticamente el ministerio de estas personas. Pero también debemos de distanciarnos de aquellas personas que están enseñando herejías, falsas doctrinas que utilizan el nombre de Jesús en vano. En este caso, este hombre estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero debemos buscar, hermanos, por encima de cualquier otra cosa, que el nombre de Cristo sea glorificado. Las iglesias hoy en día están divididas enormemente. Aquí mismo en la ciudad, las iglesias están polarizadas en gran manera. Y muchas cosas, como este tipo de pequeñeces, las dividen. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de buscar por encima de cualquier otra cosa que el nombre de Cristo sea glorificado. Debemos cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que no hacen las cosas exactamente igual que nosotros. No porque en otras iglesias no enseñen predicación expositiva, quiere decir que está mal. Si se está predicando la palabra, están predicando a Cristo. Pero debemos de alejarnos a aquellos que están utilizando la palabra para predicar de otra cosa que no sea Cristo. Debemos de alejarnos siempre de todo aquello que no glorifique el nombre de Cristo. Debemos alegrarnos también siempre que el Señor utilice a otros hermanos nuestros para la manifestación de su nombre. Y no actuar como los discípulos en este momento sin discernimiento. Ellos no estaban discerniendo en su corazón que la obra de este hombre, que este hombre estaba echando fuera demonios, estaba siendo hecha en el nombre de Jesús. No estaba en contra de Jesús. Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos, que ayudemos a los desamparados, pero aquí dirige su bendición hacia los que ayudan a cristianos, a los que son de Cristo. Él les dice, aún si alguien te da un vaso de agua. ¿Qué es un vaso de agua? Hay un dicho que dice, valga la redundancia, que un vaso de agua no se le niega a nadie. Pareciera como que es algo mínimo, ¿no? Pero Jesús está diciendo, si aún alguien te da un vaso de agua por causa de mi nombre, ten seguro que esa persona que te está dando ese vaso de agua va a recibir su recompensa. Porque es como si lo estuviera haciendo para mí. Cualquier servicio realizado en el nombre de Jesús, por muy sencillo que sea, hermanos, tendrá una recompensa desproporcional. ¿Por qué desproporcional? Porque quizá fue algo muy pequeño, pero la bendición que esta persona recibirá es la bendición de Dios. Ahora el Señor continúa esta exposición que está haciéndoles a los discípulos del mismo modo. Dice, cualquier pecado recibirá también un gran castigo. Así como aquel que por causa de mi nombre les sirva, también aquella persona que a causa del pecado, mira cómo lo dice versículo 42 en adelante. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Así como hay bendición para aquel que está en el nombre de Jesús sirviendo, wow, fíjate lo que está diciendo, hay una gran condenación para aquel que haga pecar a uno de estos pequeñitos. Es probable que mientras que el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos, todavía tuviera a este niño con el que había estado ahí ejemplificando a los discípulos. Y volviendo a dirigir la atención de los discípulos hacia este niño,
Los exhorta contra la ambición que estábamos viendo de querer ser mayores que otros. Los está exhortando también en contra de la división, el sectarismo, la falta de humildad en el ministerio también. Pero ahora no solamente les está exhortando, sino que ahora también les añade una advertencia. Les dice, cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Por supuesto que él no estaba hablando de niños físicamente. Estaba ejemplificando con niños, pero se estaba refiriendo a todas aquellas personas que creen en Jesús, sencillas, débiles, aquellos que son jóvenes en la fe, y esto incluye a todos aquellos que son recién convertidos o que tienen poco tiempo en la fe, que son débiles en la fe. Y es que, ¿sabes qué, hermanos? Muchas veces este problema que estamos hablando de la división de iglesias, de lo que sucede allá y de lo que criticamos allá y de lo que nosotros hacemos y de que los otros no hacen, daña el corazón de aquellos que han venido a Jesús con un corazón sincero en arrepentimiento por primera vez. Tristemente hemos escuchado comentarios duros como, para ser como ellos, mejor mira, soy mejor persona, no hago esto, no hago aquello. Mira ellos cómo pelean, mira cómo ellos discuten, mira cómo ellos se odian, mira cómo, ¿sabes? Qué triste es eso. Qué triste que qué triste que podamos ser impedimento para que alguien venga a Jesús. Y Jesús dice, es mejor te iría si te atas, al cuello una piedra de molino, de esas que mueven los asnos. Hermanos, la posición, el privilegio que tenemos cada uno de nosotros de conocer a Jesús, de tener a Jesús como maestro, de poder hablar de Jesús, de poder ser ejemplo de Jesús, de la autoridad que se nos ha sido dada a través de la palabra, puede llegar a convertirse en una piedra de tropiezos para otros si dejamos que el egoísmo, si dejamos que la ambición, si dejamos que nuestro pecado se apodere de ellos. Pues están débiles en la fe. El hacerles tropezar consistiría en poner obstáculos que los puede apartar del Señor. Y nada, hermanos, nada hay tan dañino como una enseñanza de lo que la palabra de Dios dice, como una mala enseñanza, Nada hay tan dañino como una mala enseñanza de lo que la palabra de Dios dice. Y aquí es donde te decía hace unos momentos, debemos alejarnos de todo aquello que no enseña o que no glorifica a Cristo Jesús. Hay de aquellos ministros, pastores, personas, iglesias que están predicando y utilizando la palabra de Dios para predicar todo menos de la palabra de Dios. Y Jesús está haciendo una advertencia dura. La importancia de lo que el Señor les estaba diciendo, fíjate, queda tan resaltada en estas advertencias tan solemnes que está haciendo Jesús. Fíjate, versículo 43. Si tu mano te es ocasión de pecar,
córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga y donde el gusano de ellos no muere. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies, siendo echado al infierno, a donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. La importancia de lo que el Señor está hablando es realmente, les dijo, es preferible que una persona pudiera morir antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ahora, Jesús no está sugiriendo que vayamos y ahoguemos a esas personas que están enseñando mal de Jesús. No. Jesús está hablando como en un lenguaje exagerado, pero lo está ilustrando de esta manera para que te puedas dar el peligro que puede o el daño que puede causar a los pequeñitos, aquellos que están creciendo, aquellos que están siendo apenas llevados a Jesús. El punto aquí, hermanos, es que una persona que causa tal daño a estos pequeños, aquel que lleva a estos pequeños a tropezar, sufrirá, y dice ahí, sería mejor que agarre esta piedra y se aviente al mar. Pero va a sufrir un destino terrible en manos de Dios, un destino aún más terrible que ser ahogado en el mar. Y pasando de los tropiezos que acabamos de ver, Jesús pone a los tropiezos, no que otros hacen, sino a los tropiezos que nosotros mismos podemos ponernos a nosotros mismos. Esto nos recuerda con demasiada frecuencia, somos nosotros mismos los que somos un tropiezo en nuestro propio caminar. Jesús está diciendo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Por favor, no vayas a salir de aquí a cortarte tu mano. La palabra nos enseña que el pecado no se encuentra en ninguno de los miembros de nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón. A lo que el Señor se estaba refiriendo es que aquellas actitudes, aquellos hábitos, aquellos deseos que se interpongan entre Dios y tú deben ser erradicados de tu vida. Todos estos miembros que acabamos de ver, manos, pies, ojos, son valiosísimos. Yo me di cuenta de lo que significaba el dicho, te salió en un ojo de la cara cuando perdí mi ojo. Cuando dejé de ver con mi ojo izquierdo a causa de un accidente. Y te das cuenta de lo importantísimo que llega a ser un miembro tan pequeño. Y Jesús dice, si algo de eso te está haciendo pecar, es mejor que lo retires. A pesar de que sea valioso, a pesar de que sea lo más importante que puedas tener en tu vida, si te está impidiendo tener una relación con Dios, si te está llevando a vivir una vida de pecado, córtalo. Te sería mejor perder lo más valioso que puedas tener en la vida, que con eso más valioso que puedas tener en la vida, pasar una eternidad en el infierno. Quizás es necesario dejar algún hábito, privarse de algún placer, renunciar a alguna amistad, cortar incluso alguna cosa que nos ha llegado a ser muy querida, todo con tal de obedecer el Evangelio.
¿Por qué, hermanos? Porque la realidad, el horror y la eternidad del castigo que sufrirán aquellos que eligen vivir en sus propios placeres, en su propia concupiscencia, en lugar de venir en arrepentimiento a Jesús, Jesús lo hace muy gráfico en estos versículos. Las descripciones que Jesús hace de este castigo eterno nos van a servir para hacernos una idea de lo terrible que es este estado. El infierno. El infierno. Y la palabra que traduce al infierno es la palabra Gehenna. Y esta palabra era una palabra derivada de un territorio que era Gen Ben Hinnom. Que en el tiempo del rey Acaz y Manasés era un lugar donde el pueblo de Israel, en un tiempo de oscurantismo, de idolatría, de perdición, de pecado, de blasfemia delante del Señor, no nada más seguía a los ídolos, sino que llevaban a sus hijos y los sacrificaban a sus ídolos. Por esta razón el rey Josías más adelante declara este territorio como un lugar inmundo, y en ese mismo lugar empezaron a llevar la basura de la ciudad. Empezaron a tapar todos estos altares, a derribar estos altares, y empezaron a utilizarlo como un tipo de basurero y prendían fuego. Y el fuego nunca se apagaba. ¿Por qué? Porque basura había todo el tiempo. Y donde hay basura, hay gusanos. Y como seguía habiendo basura, seguía habiendo gusanos y se seguía quemando. Ahora, esta descripción que Jesús está utilizando, lo utiliza como para hablarnos de este lugar de tormento y de dolor eterno. Habló del fuego y del gusano, y tal vez pudiéramos pensar que el fuego pudiera estar en este sentido hablando como un terror externo, pero también está hablando de un gusano como un tipo de terror interno, digámoslo de esa manera, como un sufrimiento. Este lugar de tormento que tanto se ha dejado de hablar en las iglesias, hermano, es una realidad. Muchas veces pudiéramos de pensar, ¿a poco sí el infierno va a ser un lago de fuego, así como un lago así de como los que conocemos? Quizás sí, quizás no lo sabemos. Pero lo que realmente el infierno será un lugar de tormento eterno, donde el fuego, dice ahí, no se apagará, y donde el gusano no morirá. Isaías 66:24 dice: y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Este será un lugar de sufrimiento eterno. Ahí el fuego no puede ser apagado, el gusano no morirá. Incluso el apóstol Pablo también dice en 2 de Tesalonicenses 1, versículos 8 al 9, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que el verdadero castigo es que la presencia de Dios no va a estar. Y quizá pareciera como algo sin sentido o algo como que, no pasa nada, ¿no? Pero el libro de Apocalipsis subraya: serán atormentados con fuego, azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Cómo es posible que este terrible juicio por fuego sea presentado como un sacrificio agradable a Dios? A pesar de todo, hermanos, Dios manifestó visiblemente al mundo su amor y su misericordia, entregando a su propio Hijo para nuestra salvación.
La única forma para que la sal no se haga, como dice el pasaje, insípida, es juzgando el pecado en nuestras propias vidas. Hermanos, es necesario tener una actitud correcta en nuestro corazón. El título de este sermón es La clave de la grandeza. Pero ¿cómo podemos realmente llegar a esta grandeza? ¿Cómo podemos realmente vivir esta grandeza? La condición de siervo y la humildad son claves para la verdadera grandeza en el reino de Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Se necesita humildad para reconocer mi pecado. La única forma en la que tú y yo podemos evitar este tormento eterno es si en el corazón hay una actitud correcta, y esto inevitablemente producirá una fe en Jesús. Jesús destaca la importancia de la humildad, del servicio, al poner a un niño como ejemplo. Ser humilde, estar dispuesto a servir a los demás, son características esenciales, sí, para un hijo de Dios. Pero Jesús también advierte contra aquellos que causan el tropiezo de otros creyentes. Y aún más, utiliza metáforas tan fuertes como arrancarse un ojo, como cortarse una mano, como cortarse las extremidades, como el fuego eterno, para que no nos desviemos del camino que nos lleva a la grandeza, que es realmente la humildad y el servicio en Cristo Jesús. Termina el pasaje diciendo, versículo 50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Ser la sal en este mundo, hermanos, implica perseverar, dar sabor en la vida, mientras que la referencia al fuego hace referencia al infierno. Hermano, tú y yo debemos de marcar la diferencia. Tú y yo hemos sido llamados a tener sal en nosotros. A ver en nuestro corazón realmente aquello que pudiera estorbarnos y, como lo vimos ahorita, quitarlo para no ser una piedra de tropiezo para otros. De esa manera servimos a otros y en humildad servimos a nuestro Señor. En resumen, hermanos, Marcos nos presenta, nos enseña a vivir una vida de humildad, una vida de servicio, una vida en unidad, una vida en la cual la condición de siervo y la humildad son la clave necesaria para la verdadera grandeza en el reino de Dios, manteniendo una conciencia activa y aguda de nuestra condición, de nuestras acciones, impactando no solamente nuestra sociedad, sino la relación con Dios y con los demás. Hermano, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender la gran importancia que hay en ser fieles seguidores de Jesús. Los discípulos no podían comprender lo que Jesús les hablaba, porque, como lo habíamos visto semanas atrás, su mente estaba embotada. Ellos seguían pensando, como lo acabamos de ver en este momento, ¿quién va a ser el primero? Y no nada más pensaban en quién va a ser el primero, sino, hey, estamos deteniendo a otros que no son con nosotros, ¿eh? Y Jesús les dice, ¿saben qué? Si quieren ser el primero, sirvan. Y si quieren parar a otros, tengan cuidado de que lo que ustedes están haciendo no detenga a los que verdaderamente son hijos de Dios. Porque si ustedes hacen tropezar a uno de estos, recibirán castigo, y no un castigo nada más
sino un castigo eterno, un castigo que llevará a la perdición. Debemos de pensar y meditar en nuestro corazón si nuestra condición el día de hoy es como la de los discípulos en ese entonces, que siguen sin entender a qué Jesús vino, que siguen sin entender de qué se trata ser un seguidor de Jesús. O si realmente, como Pedro en aquel momento dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y estamos dedicando nuestra vida a servir a otros, a servirle a Él sirviendo a otros. Medita en esto, hermano. Llévalo en tu corazón y que el Señor nos ayude a cada día entregarnos a Él.